Lunes 22 de mayo de 2023. Todos los lunes platico sobre cuáles fueron las noticias y platico y un poco comentarios cuáles fueron las noticias más importantes para los mexicanos en la semana que acaba de terminar. Que por cierto, las noticias parecían novelas, ¿no? Eran cosas que ya venían, que se desarrollaron, que finalizaron, que van a seguir. Ahorita voy a platicar de las novelas, pero la noticia, digamos que más impactante, importante, interesante, atractiva, es una que está en proceso porque no termina de ser entendida. El viernes, en el transcurso del día, ya sin dar oportunidad de que el presidente luego explicara al día siguiente la mañanera ni nada, pero el viernes, de repente la Marina toma las instalaciones de Ferromex, una empresa dependiente del Grupo México, que está en el camino de la obra del tren mísmico en 3 tramos, y entonces pues inmediatamente es una expropiación porque le llaman ocupación temporal. Pues ocupación temporal, eso sí, de mientras quieran. Grupo México se dice sorprendido, parecía que estaba en pláticas para que esto no ocurriera. O sea, no hay nada ilegal, ¿no? En el hecho, aunque sí sorprende. ¿Por qué? Porque es propiedad privada, empresa privada, ocupación temporal por instancias de seguridad o de interés público. Y lo interesante de aquí es que justo en la semana el presidente se había reunido con el dueño del Grupo México porque, entre otras cosas, se habla de que Grupo México va a ser el comprador de Citibanamex. Entonces ahí también hay una novela en esta principal que transcurso. Vamos a saber más. ¿Qué estaban negociando? ¿Por qué el gobierno no siguió con las negociaciones? Porque parece que siguen incluso las negociaciones, pero por lo pronto hay una ocupación temporal de la Marina en un acto que para muchos es una expropiación. Para el gobierno no es una expropiación, es una ocupación temporal. eh, y además no es nada contra la ley. Es lo primero que se tiene que decir. No gusta, pero no es nada contra la ley. Otra noticia o otra novela: el triunfo en nado sincronizado de atletas en el Mundial de Nado Sincronizado. Y es una novela que ya venía, porque las atletas decían: no nos apoyan, no nos dan dinero. Empezaron a rifar trajes de baño, toallas. De repente algunos empresarios las apoyaron, fueron y se trajeron 4 medallas, 3 de oro. Llegan, las felicitan, insisten en que pues, es que el gobierno no las apoyó, y el gobierno reacciona. El presidente dice: claro que las apoyamos, así que 6 de ellas son miembros de las Fuerzas Armadas, y Ana Guevara sale y explica las razones por las que no se les apoya, porque legalmente no se les puede apoyar, y dice que ellas están chantajeando y que además estaban avisadas. Entonces es una novela, un dimes y diretes. Ana Guevara explicando por qué legalmente no podía darles dinero, porque la Federación de Natación está bajo investigación y la instancia que las lleva es una instancia no reconocida legalmente, no les puede dar dinero, ¿no? Y entonces ahí se han de dimes y diretes, rudeza innecesaria, dirían algunos, ¿no? O sea, es cierto, si no se les pudo dar, no se les pudo dar, pero se les puede felicitar, ¿no? Y del otro lado, pues ya lograron, fueron, etcétera, y para qué llegan a decir no nos apoyan. Entonces, de los dos lados creo que hay unas ganas de pelea. El problema es que ahí vienen las Olimpiadas. La parte esta de los clavados también está afectada ahí por esta federación. Entonces, bueno, ahí vienen afectaciones a los atletas directamente. Otra novela. También tenía antecedentes, pero de repente empieza la semana anterior con la noticia de 50 migrantes secuestrados en una carretera que ya se sabía que era peligrosa. En esa carretera, hace unas semanas, buscando a unos migrantes secuestrados, se encontraron más de 100. Y entonces se dijo: se va a vigilar esa carretera. Bueno, por más vigilada que estuviera esa carretera, en esa carretera se reportan 50 migrantes, que viene siendo la continuación de aquella tragedia de Ciudad Juárez, secuestro, en donde se encontraron más de 100 a los días, y ahora 50, ¿no? Que aparecieron, y los dos conductores de los vehículos aparecieron en sus localidades en Tlaxcala. Los migrantes aparecieron, pero no porque los localizaran, sino aparecieron caminando en la carretera. O sea, no hubo ningún rescate, ni casas de seguridad, ni nada. Pero esa noticia de los 50 migrantes, si la sumamos a más noticias, como que el comisionado de migración, que sigue siendo comisionado a pesar de estar imputado por la tragedia de Juárez, dice: pues yo no pude hacer nada porque estaba a 1,600 kilómetros de ahí. Pues no son declaraciones muy afortunadas. Pero bueno, cuarta noticia. Ya semifinales del fútbol mexicano, muy buenos, eran dos clásicos, muy buenos, muy buenos. Digamos que la principal noticia es que de nuevo, como muchas veces ocurre, el superlíder es eliminado. El caso en Monterrey barrió la liga. Claramente, en cualquier otro país que no tenga liguilla,
Monterrey era campeón desde antes de que terminara el campeonato, ya era campeón. Y como ocurre muchas veces, como le ha ocurrido a otros equipos, pues los eliminan en la liguilla y pues ni modo, son dos torneos distintos. Ganar el campeonato es uno, no cuenta como campeón. Ganar la liguilla, que son mucho menos juegos, cuenta como campeonato, ¿no? Pero así es la regla y es pareja para todos, así que el campeón no va a ser Monterrey, a pesar de que fue el mejor equipo durante todo el torneo. Y por cierto, perdió contra Tigres el único partido que perdió en liguilla. Todos los otros equipos habían perdido, pero el único partido que perdió en liguilla fue el último y con eso lo eliminaron. Bien, ¿qué otras noticias con novela podemos tener? La del Güero Palma, que nuevamente, por segunda ocasión, una juez determina que debe de salir libre, que ya pagó las culpas, que ya prescribieron los delitos. Por segunda ocasión le determinan que es libertad y a la hora de la libertad, por decisión del Estado mexicano, lo vuelven a capturar por otros delitos. Haciendo eco de algunas palabras que le escuché a Ciro Gómez Leiva, pues esto ya parece cadena perpetua, ¿no? Es decir, no lo vamos a dejar salir. O cuantas veces le digan que salga, cuantas veces les vamos a meter otro delito. Oye, pero ese otro delito también ya prescribió porque hace mucho, pero no importa, mientras averiguan, pues ahí está, ¿no? Y parecería, pues ya por segunda ocasión en pocos días, una juez determina que va para afuera y la fiscalía dice, pues aquí tengo otra. Y entonces es otra novela ahí con el Güero Palma. Otra novela, hace tiempo, el presidente determinó que todas sus principales obras, sin decir cuáles eran, son seguridad nacional. Y por tanto, no se les podía detener con ningún amparo, argumentando que no tenían impacto ambiental, etcétera, que podían saltarse todas esas cosas y además no estaban sujetas a la transparencia, podían ocultar por seguridad nacional muchos datos. Se fue a la Suprema Corte y la Suprema Corte en la semana dice, no, esto no se vale. O sea, estás contra los derechos del ciudadano de enterarse de lo que hace el Estado. O sea, tienes que explicar lo que haces, nada de que todo lo que quieras hacer ya lo declaras, lo escondes. Bueno, cuando está en eso, a las horas prácticamente de que la Suprema Corte había dicho, ábrase la información porque el ciudadano puede conocer todo, en un decreto el presidente dice, va por decreto que mis obras de aeropuertos, Tren Maya, las que yo quiero, refinería, eso sí, no están sujetas a la transparencia. Puedo guardarme la información. Sigue la novela, porque seguramente esto también va a ir a la Suprema Corte, pero entre una y otra y una y otra en la parte jurídica, las acciones siguen desarrollándose y las obras van a terminarse de hacer. Que a final de cuentas el presidente está haciendo lo que tiene que hacer para seguir sus obras. ¿Qué otras noticias tenemos? En seguridad tuvimos pues dos hechos de estos escandalosos, ¿no? En Oaxaca tuvimos un joven argentino asesinado a machetazos. O sea, le dieron machetazos a él y a sus hermanos y a su cuñada que iban ahí, pero a él lo mataron, ¿no? Joven intoxicado, algo, o mal de su cabeza, pero el caso es que le dio unos machetazos y lo mató. Un escándalo internacional en Argentina era total, el joven falleció, donó órganos, fue aplaudido por esa acción, pero muy, muy, muy lamentable ahí en Oaxaca. Y en la misma semana a un canadiense también lo asesinan por ahí en una playa de Oaxaca. Y luego el fin de semana en Baja California, una masacre y llegan unos malos bandidos malosos y masacran gente que estaba ahí en un evento público. Políticamente hubo el debate en el Estado de México, el segundo y último debate a pocos días de que termine la campaña, que termina el miércoles de la próxima semana, el 31 de mayo, pero no pasó nada que reportar a casa. Y pues va a pasar lo que va a pasar, vamos a esperar los votos. En términos económicos, Banco de México pone fin a sus continuos incrementos a la tasa de interés que tenía desde mediados de 2021 y ahora que estamos en mayo de 2023, detiene, ya no la baja la tasa de interés, pero la detiene por primera vez en muchas reuniones, lo cual quiere decir que ya no ven tanto el peligro de incremento en la tasa de inflación, porque efectivamente llevamos varios meses bajando la tasa general de inflación. Y por último, en términos de protección civil, llamarlo de alguna manera, desastres naturales, pues las amenazas que durante varios días ha tenido el volcán Popocatépetl
que está lanzando lava, lanzando ceniza, cayendo ceniza. Se han suspendido vuelos, hay localidades en alerta, ¿no? Por la posible erupción del volcán. Y entonces ahí nos tiene el volcán Popocatépetl pues saludando, ¿no? Pero cuando un volcán saluda, pues todos a temblar. Gracias, Roy Campos, con las principales noticias de la semana que termina ayer, 21 de mayo de 2023.